Emociones tóxicas, también conocidas como emociones negativas, que dañan nuestra salud mental. Y como sabemos, lo que daña nuestra salud mental también daña nuestra salud física, porque existe una amplia relación entre lo que es nuestra mente y nuestro cuerpo. Así que si nosotros queremos tener salud física, debemos entender qué son esas emociones y por qué son tóxicas. Y en la Biblia nosotros podemos encontrar todas las respuestas a nuestras preguntas. Por eso iniciaremos con un proverbio o un versículo, ¿verdad? En Proverbios 17:22 nos dice, el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Y aquí tenemos dos emociones. Tenemos una emoción positiva, que es la alegría, y tenemos una emoción negativa, que es la tristeza. Cuando aquí habla de alegría, no se refiere a que en medio de tus situaciones estarás saltando, estarás riendo a carcajada, no. Se refiere a ese tipo de alegría que produce la paz, de saber que todo obra para bien. Y cuando nos habla de tristeza, esa congoja, esas penas que suelen llegar a nuestras vidas, esas emociones que tienden a dañar nuestra salud mental. Así que dice que la tristeza seca los huesos. Hay otro versículo que también tiene dos emociones y está en Proverbios 12:25. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Tanto en este versículo como el anterior, cuando se refiere al corazón, lo relaciona con la mente. Entonces dice que la ansiedad en el corazón o en la mente lo deprime. Cuando nosotros estamos ansiosos, ¿y qué es la ansiedad? Es esa sensación que nosotros tenemos cuando no sabemos cómo va a ser el futuro, cuando no sabemos cómo va a pasar algo, cuando no sabemos realmente qué decisión tomar ante una situación o cuando esperamos algo y no llega. Entonces se produce esa sensación de ansiedad, que es una sensación o es una emoción negativa. La ansiedad entra dentro de las emociones tóxicas, pero dice que la buena palabra lo alegra. ¿Y qué mejor otro medio donde nosotros podemos encontrar buena palabra que en las Sagradas Escrituras? Ahí nosotros podemos encontrar en los Salmos, por ejemplo, donde nos dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vivir con estas promesas en nuestras vidas nos va a ayudar muchísimo a no sufrir de emociones tóxicas. También tenemos Proverbios 15:23. El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Nuevamente aquí encontramos tristeza y dice que quebranta. Y la tristeza también hace que el rostro no esté alegre, que el rostro no se vea bien. Por eso muchas veces podemos notar la tristeza de una persona tan solo con mirarlo, sin que éste nos hable. ¿Por qué? Porque dice que el corazón gozoso alegra el rostro. Pero cuando nuestro corazón, cuando nuestra mente está triste, esto abate, quebranta el espíritu y destruye nuestros huesos. ¿Y dónde empieza este gozo, esta tristeza? Pues en la mente. Por eso que nuestra salud mental debemos ponerla en la mano de Dios con urgencia, porque esto puede acarrear muchísimas enfermedades y dolencias físicas. Pero, ¿qué son las emociones? Porque venimos hablando sobre emociones positivas y emociones negativas, que le hemos puesto emociones tóxicas. Pero, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Es decir, que el hecho de que tú sientas emoción ante algo no significa que estás mal o que tienes, ¿verdad?, situaciones, problemas, no. Es una reacción. Ahora, el problema de las emociones tóxicas está no en que lleguen, sino en que permanezcan. Porque yo puedo tener, ¿verdad?, miedo a algo que pasó de repente y es una reacción, me asustó. Pero yo no debo vivir frecuentemente con ese miedo. ¿Por qué? Porque debo depositarlo
en Jesús y entender que ya fue una reacción normal ante un evento, pero que como el evento ya pasó, ¿verdad? Entonces ese miedo debe irse. Y aunque el evento no haya pasado, por encima del evento, yo debo buscar la manera, con la ayuda de Dios, de sobreponerme, porque no puedo vivir toda la vida en ese miedo, porque ese miedo puede tender a dañar otras partes de mi cuerpo, aparte de la mente, que son partes físicas, como muchos órganos, y lo vamos a ver más adelante. En la Organización Mundial de la Salud hay una estadística que nos dice: aproximadamente 280 millones de personas sufren de depresión. Esto es mucho. Y la depresión llega cuando llegan las emociones tóxicas. La depresión es aproximadamente un 50% más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Así que tiende a haber más depresión entre las mujeres. Aquí tenemos una lista de emociones positivas. Y no debe quedarse Gálatas 22-23. ¿Por qué? Porque en Gálatas nosotros encontramos el fruto del Espíritu. Y ese fruto son emociones positivas, cada una de ellas. El primer fruto es amor. Cuando en nuestros corazones existe el amor hacia Dios, el amor hacia nosotros mismos, el amor hacia nuestros hijos, hacia nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hermanos, esta emoción nos va a ayudar mucho a que podamos matar cualquier emoción tóxica que pueda llegar a nuestras vidas. Entender que Dios nos ama y nos ama de una manera tan grande que fue capaz de dar a su único hijo por nosotros. No hay nada en esta vida que pueda ser más grande que ese amor que Dios siente por nosotros. No hay problema, no hay situación, no hay emoción tóxica que pueda con el amor que Dios siente por ti. También está el gozo, lo hemos visto en la cita. Paz, esa paz que solamente viene de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Paciencia, entender que lo que Dios permite es por una razón y que si yo he decidido creer en Él, debo aceptar las cosas que Él haga en mi vida. Los que somos padres sabemos que muchas veces hacemos cosas con nuestros hijos que ellos no entienden, pero lo hacemos porque es lo mejor para ellos. Pero cuando nosotros éramos niños, nuestros padres hacían cosas que no entendíamos. Y ahora que somos adultos, muchos de nosotros ya lo entendemos. Y es como la famosa historia de una señora que está bordando. Ella está bordando desde su mecedora y su nietecita está sentada en el piso y mira el paño desde arriba. Desde abajo, ella mira el paño hacia arriba y ve que los hilos se encuentran mezclados, ligados, ve hilos que se enredan con el rojo, con el azul, mucho verde, un poco de azul. Y ella no entiende y dice: abuelita, ¿qué estás haciendo? Y la abuela le dice: pronto lo entenderás cuando lo vea. Bueno, pasan los días y cada vez que la abuelita se sentaba a bordar, la niña se sentaba en el piso y miraba. ¿Qué es lo que está haciendo mi abuelita? No puedo entender nada. Pero como ella me dijo que algún día lo voy a entender, pues algún día lo voy a entender. Por fin la abuelita terminó el bordado. Era un hermoso paisaje con muchos árboles verdes, un océano azul y muchas flores. Cuando la niña pudo ver de frente el bordado, se quedó asombrada y dijo: ¡wow! Y la abuelita entonces le explicó: ¿tú ves ese bordado? Dios está bordando tu vida. A veces solamente podemos ver los colores mezclados. A veces solamente podemos ver los hilos enredados y no entendemos. Pero tú puedes estar segura de que Dios está bordando tu vida. Y cuando te muestre el hermoso paisaje, dirás como aquella niñita: ¡wow! Así que me encanta esa historia y por eso quise compartirla con ustedes. También tenemos la benignidad, bondad, fe. ¿Cuánta fe necesitamos? En una ocasión, un padre se encuentra con Jesús y le dice: aumenta mi fe.
y los discípulos le dicen que tenían poca fe. Y hoy nosotros podemos decir lo mismo con toda sinceridad. Tenemos poca fe. Pero ¿saben qué? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Tanto el estudio de la Biblia como escucharla, eso va a ayudar a que nuestra fe aumente. Mansedumbre, templanza. La templanza es una de esas emociones positivas que nosotros debemos poner en práctica, porque la templanza o la temperancia, que es lo mismo, es el uso correcto de las cosas saludables y es la abstinencia total de las cosas que no son saludables. Y cuando hablamos de estas cosas, no nos referimos solamente a comida, porque a veces entendemos que saludable solamente es comida. No, es mucho más. Hay música que no es saludable. Debemos sacarla de nuestras vidas. Hay conversaciones que no son saludables, que son tóxicas. Hay personas que muchas veces son tóxicas también a nuestro alrededor, porque nos dan malos consejos o se acercan a nosotros para criticar, para chismear. Todo eso es tóxico. Y usted no va a cerrar la puerta definitivamente con esa persona, pero es bueno que le ponga un stop a ese tipo de conversaciones porque le hacen daño. También es tóxico cuando pensamos demasiado en nuestras situaciones negativas, cuando estamos en lugares donde no debemos estar. En todo esto debemos tener templanza. Y aquí se agrega también alegría, gratitud. La gratitud es una de las emociones positivas que más nos pueden ayudar después del amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agradecemos al Señor por lo que tenemos y por un momento olvidamos lo que nos hace falta, esto nos va a ayudar a estar más en paz. Entender que quizás no somos ricos como deberíamos, pero somos ricos como el Señor quiere que seamos. Serenidad, interés, esperanza, inspiración y muchas otras más pudiéramos encontrar. Pero como el estudio, ¿verdad? El título es Emociones Tóxicas, vamos a continuar. ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros desarrollar las positivas que las negativas. Pero aunque es más fácil, tristemente tendemos a desarrollar más las negativas por el ambiente en que nos encontramos o por el exceso de trabajo, por el estrés en que vivimos, por la atmósfera en donde nos desarrollamos. ¿Y cuáles son estas emociones tóxicas? Bien, tenemos las penas, la ansiedad, el descontento. Si ustedes se fijan, cada una de ellas es lo contrario a las emociones positivas. El remordimiento, el sentimiento de culpabilidad, la desconfianza, el miedo, la envidia, el egoísmo, la ingratitud, una imaginación enfermiza y victimizarse. De todas estas vamos a hablar más adelante. Hay un libro muy interesante que se llama Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. De este libro hemos extraído algunos fragmentos que queremos compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White, y es increíble cómo ella relaciona las enfermedades de la mente con las enfermedades del cuerpo y lo empieza a relacionar antes de que se descubriera que esto podía existir o de que esto existía. Así que es bueno que estudiemos este libro. Dice, pocos se dan cuenta del poder que la mente tiene sobre el cuerpo. Una gran cantidad de las enfermedades que afligen a la humanidad tienen su origen en la mente y solo se pueden curar si se recupera la salud de esta. Muchos más de los que nos imaginamos son enfermos mentales. Entonces podemos ver aquí que el poder de la mente ejerce sobre el cuerpo, que lo que está pasando en nuestra mente tiene una relación directa con lo que puede pasar en nuestro cuerpo. Y dice aquí que una gran cantidad de las enfermedades que están afligiendo a la humanidad, que te están afligiendo a ti y a mí, tienen su origen en la mente. Y que la única forma de que nuestro cuerpo pueda sanar es cuando primero sana la mente. Y la última parte llamó mucho mi atención porque dice
que más de las personas que nosotros nos imaginamos son enfermos mentales. Y a veces creemos que enfermos mentales son aquellos que andan por la calle sucios o quizás vagabundos o tirando piedras. Sin embargo, el tener unas de estas emociones tóxicas nos convierte en enfermos mentales y pueden comenzar de manera muy sigilosa, muy pausada, muy pequeñita, pero cuando nosotros permitimos que esto crezca y crezca y crezca, entonces se convierte en un monstruo. Y es ahí donde comenzamos a tener otro tipo de emociones tóxicas. Y a la ansiedad se le agrega el miedo. Y entonces después viene el descontento y después viene la ingratitud. Y entonces después está el sentimiento de culpabilidad. Y por último empezamos a victimizarnos, a pensar que todo lo malo solo nos pasa a nosotros. A pensar de que si dos personas están hablando y me miraron, es de mí. Y es de mí que están hablando y es de mí que se están riendo. Eso es victimizarse. Y si alguien me pasó por el lado y no me saludó, ya esa persona tiene algo en contra de mí o en contra de mí. Entonces, nosotros tenemos que aprender, rogarle al Espíritu Santo que nos ayude a entender que nosotros no somos el centro de atención, que el mundo no gira alrededor nuestro y que otras personas, al igual que yo, también tienen situaciones. ¿O a usted no le ha pasado que va por un lugar y se le pasa a saludar? Claro que sí. Entonces, si a usted se le pasa, ¿por qué a otro no se le puede pasar a saludarlo a usted? Porque a veces vamos muy entretenidos y se nos olvida. Ahora en el WhatsApp fácilmente usted abre un mensaje y por alguna situación se le descargó el teléfono, se le apagó y usted dejó a esa persona en visto. Esa persona no tiene por qué pensar, ¿verdad? O yo no tengo por qué pensar, me dejó en visto, no quiere hablar conmigo. Y entonces empezamos a hacer una cadena de males y nos olvidamos que tenemos, nosotros como seres humanos, si queremos estar sanos, tenemos la obligación de pensar lo mejor de todo el mundo hasta que se demuestre lo contrario. Piense lo mejor. Se le apagó el celular, me iba a responder y lo llamaron, tuvo una emergencia, tuvo que salir. ¿Por qué necesariamente tuvo que haberlo dejado en visto? Porque, que no me escribe, que no me saluda, que no me habla, que solo soy yo que le escribo. Todo eso son cuestiones que lo que nos hacen es victimizarnos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a quitar eso de nuestras vidas. Porque así como usted está ocupada, otros también lo están. Vivimos en un mundo con demasiadas ocupaciones, donde a veces usted quiere escribirle a una persona y por cuestiones se le pasan. Y vuelve y se acuerda en un momento o en una hora que ya no es prudente escribirle. Entonces, así mismo hay otras personas que quieren escribirle a usted, pero por cuestiones de tiempo, de trabajo, de ocupaciones también se le pasa. Así que sea positivo, piense lo mejor de todo el mundo. Todo el mundo tiene una razón para actuar y cada quien actúa de acuerdo a la costumbre y a la experiencia que haya tenido en su vida. No todos se educaron como usted. No todos tienen su misma experiencia, así que no todos tienen que actuar como usted. Pongámonos en el zapato del otro para que podamos saber qué está pasando en esa vida. Seguimos. Hay que controlar la mente, porque ella ejerce una poderosa influencia sobre la salud. La imaginación a menudo se descarría y si se le da rienda suelta, provoca graves enfermedades a los que son afligidos por ella. Y aquí vemos lo mismo que hemos estado hablando, el poder de la mente sobre el cuerpo. Cuando la mente está enferma, el cuerpo se enferma. Eso es una relación como la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Y dice aquí que la imaginación a menudo se descarría. A veces la mente se va lejos y usted está así pensando. Hay que traerla, porque si dejamos que se vaya, entonces ahí vienen esas imaginaciones enfermizas. Tenemos que tratar con la ayuda de Dios de controlar la mente. Cuando nos llegue un mal pensamiento, inmediatamente traer una canción, traer un versículo. Y cuando nosotros hagamos esto por 21 días, ¿verdad?
entonces hemos hecho un hábito y cuando a usted le llegue un mal pensamiento, automáticamente le llega la canción sin usted buscarla. Le llega la canción, entonces ahí puede ir bloqueando. Así como bloqueamos cosas, ¿verdad? Como bloqueamos personas en el celular porque no le conocemos o porque son personas que nos escriben constantemente y ni siquiera sabemos quiénes son de otros países. Creemos que lo que quieren es hackearnos el teléfono y usted hace así, ¡pa! Y lo bloquea. Así mismo tiene que bloquear los pensamientos. Pedirle al Señor que le ayude porque necesitamos de fuerza para que Dios nos pueda guiar para bloquear esos malos pensamientos. En este mismo libro de Mente, Carácter y Personalidad, se le hace una carta a una señora que estaba pasando por una situación igual a la que hemos venido hablando en esto de emociones tóxicas. Y quise extraer algunos fragmentos de esta carta para compartirlo con ustedes. Dice, usted tiene una imaginación enfermiza. Se ha creído enferma, pero eso ha sido más imaginación que realidad. No ha sido sincera consigo misma. Aquí habla de una señora que ella se ha creído enferma. Y como se ha creído enferma, entonces la enfermedad nace. Usted se da en un brazo, ¿verdad? Se dio. No es nada grave, pero se dio. Pero usted viene, como decimos en buen dominicano, a ñoñar el brazo, ¿verdad? Y empieza, ay, ¿qué me di? Lo llevan al médico, le hacen radiografía, no tiene fractura, no tiene nada, incluso le dan hasta calmante, porque usted dice que le duele, y si le duele, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que con el tiempo usted deja el brazo ahí, pero el brazo no tiene nada, pero usted siente que le duele. Ya le han hecho de todo, el brazo realmente no tiene nada, pero usted deja el brazo ahí. Pasan los días y usted continúa con el brazo ahí. ¿Qué usted cree que va a pasar en 2 o 3 meses? El músculo que no se utiliza se atrofia. Entonces el brazo se le va a quedar y fácilmente se le queda el brazo así. Y lo quiero dejar hasta que se quedó así, no que después tenga que pasar otras cosas que hasta se lo corte. ¿Y dónde nació eso? En una mente que pensó que tuvo un golpe, cuando en realidad no lo tenía. Entonces nosotros tenemos que autoanalizarnos. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades que nos pasan son a veces más producto de la imaginación que de la realidad. Y a veces esas enfermedades existen, pero no tan grave como nosotros queremos ponerla. Como en el caso del brazo, es cierto, me di, pero ya se demostró que no tengo nada. Si yo suelto el brazo y me olvido del brazo y de que el brazo es el centro de mi vida, entonces puede ser que todo fluya con normalidad. No sé cuántos de ustedes han visto niños que corren y se caen y comienzan a llorar, a llorar, a llorar y el papá le dice, párate, que eso no es nada, eso es para crecer. Y el niño hace así, se seca sus lágrimas, se limpia y sigue corriendo, pero le dolía. ¿Qué pasó ahí? Que el niño hizo caso a la voz de su mamá, a la voz de la experiencia que le dijo, párate, eso no es nada. Hoy la voz de la experiencia es el Señor. Y el Señor te está diciendo, párate, eso no es nada. O te está diciendo, párate, que yo te voy a ayudar. Yo te voy a curar, yo voy a sanar tu enfermedad mental y tú podrás continuar con una vida normal. Pero eso solamente puede hacerlo el Señor. Tenemos que dejar que Él lo haga. Solamente tenemos que hacer eso. Tener disposición para que el Señor pueda sanar nuestra mente. Y ponemos de nuestras partes, o ponemos de nuestra parte, eliminando todas esas cosas tóxicas que están a nuestro alrededor. La carta sigue diciendo a la señora, aparte su mente de los proyectos románticos, del enfermizo sentimentalismo amoroso que no eleva, sino que solo degrada. No solamente usted resulta afectada, otros reciben daño mediante su ejemplo y su influencia. Y esto suele pasar mayormente en mujeres, aunque pase en hombres, pero mayormente en las mujeres somos las que vivimos con esos proyectos románticos.
Tristemente, viendo novelas, se aprendió que existe un príncipe azul, que existe un hombre que vendrá y nos sacará de la pobreza y etcétera, etcétera, etcétera. Pero son historias irreales. Son historias que lo que hacen es dañar la mente de las niñas y entonces van creciendo las jovencitas con esto. Cuando llegan al matrimonio, llegan con unas expectativas demasiado elevadas y creen que se casaron con un hombre que es perfecto, que no comete errores, que le abre la puerta del carro, que hace todos los quehaceres, que cuida al niño, que se levanta de noche. Esto no existe. No existe ese tipo de hombre que sea perfecto. Existe hombre imperfecto como somos nosotras también las mujeres. Porque como mujeres también cometemos errores. Los hombres también lo cometen. Ahora, ¿cuál es lo mejor de todo esto? Sentarnos, dialogar y exponer nuestras opiniones y respetar lo que no entendemos y aceptar lo que entendemos. Porque somos mentes diferentes. Pero este romanticismo, este sentimentalismo enfermizo es lo que ha hecho daño en muchas mujeres, porque crean unas expectativas demasiado altas a la realidad, que sobrepasan lo que es real, entonces tienen ese choque de emociones. Acepte la realidad tal y como es, porque usted vive en un mundo real, no en un mundo de sueños. Y dice aquí que no solamente usted resulta afectada. A veces nosotros creemos que con nuestras emociones tóxicas, ya eso es mío ahí, y mi miedo, mi ansiedad, mi descontento, mi ingratitud, eso es mío, pero no es así. Todo su alrededor se ve afectado, sus hijos sufren, su familia sufre. ¿Por qué? Porque usted empezó con pequeñas crisis de ansiedad, pero no hubo forma o usted pensó que no había forma de ponerle un paro o simplemente pensó que no es tan grave. Sin embargo, las cosas fueron creciendo y pueden llegar a ser muy graves. Entonces, hable con alguien, hable con sus padres, hable con su pareja, dígale cómo usted se siente. Me siento estresada, me siento agotada. Hable con su jefe y dígale, siento mucha carga, esto es demasiado para mí. No tenga temor en decirlo porque somos seres humanos que nos cansamos, que nos herimos. Si su pareja lo ha ofendido, dígale, oye amor, me hiciste esto, no me gustó. Y exprésese, porque cuando usted continúa guardando y guardando y guardando y guardando, entonces eso llega a ser una cadena de males, una cadena de emociones tóxicas, que cuando explota ya hay una enfermedad. Y sigue diciendo la carta, querida, hay una raya. Usted tiene una imaginación enfermiza y deshonra a Dios al permitir que sus sentimientos controlen completamente su razón y su juicio. Tiene una voluntad decidida y como consecuencia la mente reacciona sobre el cuerpo. Desequilibra la circulación y congestiona ciertos órganos. Fíjense, esta imaginación enfermiza de creer algo que ni siquiera existe o de darle, como dicen en buen dominicano, mucha mente a algo que existe, lo que hace es que nuestro cuerpo se desequilibre, se daña la circulación y congestiona otros órganos. Así que es muy importante que trabajemos en esa parte. Hay una cita que se encuentra en el libro El Ministerio de Curación y nos dice, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Terrible esta situación. Y a veces pensamos que no. Sin embargo, las penas y la ansiedad, todo esto pueden llevarnos a la muerte. Así que todas estas emociones tóxicas debemos, con la ayuda de Dios, eliminarla de nuestras vidas, porque nos pueden llevar a la muerte, ya que quitan nuestras fuerzas vitales y hacen que nos sintamos decaídos. Hay otra cita que se encuentra en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, que dice, el pesar disminuye la circulación en los vasos sanguíneos y los nervios, y también retarda la acción del hígado.
obstaculiza el proceso de la digestión y la nutrición y tiene la tendencia de secar la médula ósea, sustancia interior de todo el organismo. ¡Wow! Con razón el versículo que leímos anteriormente que dice, el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Dice aquí que el pesar hace que esa sustancia que se encuentra dentro de la médula ósea se seque, que disminuya. Qué terrible esta situación, porque ¿qué se produce en la médula ósea? En la médula ósea es donde se producen las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Es decir, que cuando yo estoy triste, cuando yo estoy en pesadez, ¿verdad? Cuando tengo esa tristeza profunda, entonces mi médula ósea empieza a secarse. Ahora, ¿qué son los glóbulos blancos? Los glóbulos blancos son, como dice mi hijo, los policías del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando entra un virus o entra una enfermedad en nuestro cuerpo, pues los glóbulos blancos se activan, ¿verdad? Y ellos aumentan y comienzan a pelear. Por eso cuando nos hacen un hemograma y salen altos los glóbulos blancos, entonces hay alguna infección. Bueno, imagínense ustedes una persona que por su tristeza disminuya lo que tiene la médula ósea, entonces eso significa que tiene menos glóbulos blancos. Y si disminuyen los rojos, disminuyen las plaquetas, entonces eso también empeora la situación porque puede producir una anemia. Es muy importante que nosotros aprendamos a poner todas estas emociones tóxicas en las manos del Señor para que nuestro cuerpo pueda tener salud. También dice aquí que obstaculiza el proceso de la digestión. Es decir, que yo, triste, malhumorado, con falta de perdón, con enojo en mi corazón, porque todo esto es emociones tóxicas. Entonces, como, pero mi cuerpo no absorbe adecuadamente los nutrientes. Hay una historia que es real. Yo se la escuché a un médico y cuando él la dijo, yo dije, wow. Él es un médico que se especializa en atender pacientes con cáncer. Resulta que él estaba atendiendo unos cuantos pacientes y en la clínica decidieron hacer una especie de experimento, por así decirlo. Y ellos cogieron como 7 pacientes y le cambiaron la dieta. Aplicaron con ellos los remedios naturales, que lo vamos a compartir más adelante. Le cambiaron su alimentación. Lo pusieron a hacer ejercicio. Los pusieron a tomar sol. Trataron de que ellos descansaran a la hora adecuada y así lo hacían los pacientes. Lo llevaban a caminar, lo llevaban al río, le ponían música agradable. Todo esto hicieron con todas esas personas. Le leían la Biblia, los ponían a orar, todo. Resulta que de estas 7 personas, una señora no sanó. Los demás, gracias a Dios, quedaron bien. ¿Qué pasa? Que el caso de esta señora llamó mucho la atención del doctor, porque él se preguntaba qué había pasado, si incluso la señora era cristiana. Bueno, él se pone a hablar con la señora buscando a ver su historia clínica, es decir, si en su familia había persona que haya tenido cáncer o que tenga cáncer así tan fuerte, y empezó a buscar cómo se había criado ella, todo. Y cuando llega la pregunta, que de su mamá, ¿cómo está? La señora dice que su mamá murió. Y el doctor le dice que de qué, porque él pensaba que podía haber sido de cáncer. Dice que no, que murió de manera natural. Bueno, el doctor investiga, la clínica investiga, hacen análisis, hacen lo otro. Y a esta señora nada le funcionaba, sin embargo a los otros 6 le había funcionado. Pues bueno, el doctor sigue investigando. Un día va por la calle y se encuentra con una hermana de la señora. Y aprovechó la oportunidad para hablar con ella y decirle lo que estaba pasando. El doctor pensaba que la mamá sí había muerto de cáncer, pero que la señora no quería decirlo. Así que él inmediatamente le pregunta a la hermana, oye, dime la verdad, ¿tu mamá murió de cáncer? Y la hermana dice, mami,
pero mami está viva. Y el doctor se asombra y dice, ¿cómo que está viva? Pero tu hermana, mi paciente, me dijo que su mamá murió. No, 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 no. Fue que entre ellas pasó algo hace mucho tiempo y mi hermana jamás ha podido perdonar a mi mamá. Ella dice que está muerta, pero no, mami está viva. Entonces el doctor llegó a la conclusión de que lo que había hecho que esta señora no sanara era su rencor, su falta de perdón. ¿Por qué? Porque eso es un veneno. No perdonar es un veneno que usted cree que otro que lo está sufriendo, sin embargo, es usted misma. Esa falta de perdón que hay en nosotros a situaciones pequeñas o a situaciones grandes está menoscabando nuestras fuerzas vitales, nos está enfermando y tenemos que soltar todo eso que nos hizo daño en el pasado y aprender a perdonar. Aprender que para vivir tenemos que perdonar. Y eso pasó con esta señora. Y tristemente murió. Y murió de cáncer. Tristemente. Sigue esta cita diciendo, estamos en un mundo donde impera el sufrimiento. Eso lo vemos a diario. Dificultades, pruebas y tristeza nos esperan a cada paso mientras vamos hacia la patria celestial. Pero muchos agravan el peso de la vida al cargarse continuamente de antemano con aflicciones. Si encuentran adversidad o desengaño en su camino, se figuran que todo marcha hacia la ruina, que su suerte es la más dura de todas y que se hunden seguramente en la miseria. Así atraen la desdicha y arrojan sombras sobre cuanto los rodea. La vida se vuelve una carga para ellos. Esa es una situación muy penosa, porque a veces nosotros nos cargamos de antemano con aflicciones. A veces nos pasamos pensando en lo que puede ser y pensamos en cosas negativas que pueden ser. Y esto es lo que hace es enfermarnos. Y al enfermarnos, afectamos a otras personas que están a nuestro alrededor. Sufrimos nosotros, pero también sufren otros. Así que tenemos que aprender a ver la vida desde otro punto de vista. A saber que las flores tienen espinas, pero que también tienen pétalos, que también tienen aroma, que sobresale más su belleza, su color, y por lo tanto debemos enfocarnos en esas flores y dejar de lado las espinas, porque las espinas de las flores son para las flores defenderse. Vamos a concentrarnos en lo hermoso de las flores. Vamos a concentrarnos en lo hermoso del paisaje. Vamos a darle más valor a lo bueno que tenemos, porque es mucho más lo que tenemos que lo que necesitamos. Dice, pero no es menester que así sea. Tendrán que hacer un esfuerzo resuelto para cambiar el curso de sus pensamientos. Pero el cambio es realizable. El cambio es realizable. Su felicidad para esta vida y para la venidera depende de que fijen su atención en cosas alegres. Dejen ya de contemplar los cuadros lóbregos de su imaginación. Consideren más bien los beneficios que Dios esparció en su senda y más allá de esto, los invisibles y eternos. ¡Wow! Poderosa esta cita. El hecho de que nosotros podamos dejar de lado las emociones tóxicas y no dejar que éstas nos dañen es un cambio realizable, no es imposible. Si nosotros decimos que es imposible, entonces deberíamos quitar de la Biblia Filipenses 4:13, que nos dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y este todo incluye dejar de lado esas emociones y deleitarnos en cosas agradables. Cada vez que a usted le llegue un mal pensamiento, bloquéelo con algo agradable. Y sí se puede. Debemos considerar más las bendiciones que el Señor nos da. Y saber que nos espera una patria mejor, una patria que no podemos ver. Recordar que aunque no lo veamos, hay ángeles a nuestro alrededor que procuran cuidarnos aún de nosotros mismos,
cuidarnos de otras personas y cuidarnos de demonios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Por eso el Señor constantemente está ahí a nuestro lado, diciéndonos, aquí estoy, cuenta conmigo, puedes salir de esta, porque Dios no permite una carga que uno no pueda soportar. Es grande la misericordiosa bondad con que el Señor nos trata, muy grande. Nunca dejará ni olvidará a los que confían en Él. Si pensáramos y habláramos menos de nuestras pruebas y más de la misericordia y la bondad de Dios, nos sobrepondríamos a una buena parte de nuestras tristezas y perplejidad. Cuando nosotros tomemos tiempo para pensar en la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, cuando nos sentemos a meditar en todas aquellas cosas de las que el Señor nos ha librado, de las que nos hemos dado cuenta, porque son muchas más de las que el Señor nos ha librado que no tenemos ni idea. Cuando nosotros podamos ver todas las bendiciones que tenemos, entonces estos sentimientos de tristeza pasarán de nuestra vida y dejaremos de rumiarlo. ¿Qué es rumiarlo? Bueno, es devolverlo, es repensarlo, es hablarlo, es esto, es pensar que eso nada más nos pasó a nosotros y que no podremos salir de eso y que es tan malo y que es tan malo y que es tan malo. Cuando nosotros entendamos que Dios está ahí, que el Señor quiere ayudarnos a salir de esa situación, entonces vamos a ver la mano de Dios obrando maravillosamente sobre nosotros. Tristemente, muchas personas viven con un sentimiento de pecaminosidad, esa sensación de que hicieron algo malísimo y que a pesar de que pidieron perdón, el Señor no los ha perdonado. Eso lo pone Satanás en nuestra mente y no es así, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Tú y yo. Tú y yo estábamos perdidos. Así que si tú cometiste pecado, no tienes por qué desesperar. No tienes por qué perder las esperanzas porque hay salvación para ti. Y la salvación está en Cristo Jesús. La Biblia dice, hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Nuestro abogado es nuestro hermano. Nuestro abogado fue quien murió por nosotros. Nuestro abogado es nuestro mejor amigo. Nuestro abogado, Cristo Jesús, es quien más interesa porque nosotros tengamos mentes saludables. Entonces, si tenemos todo de nuestra parte, debemos evitar todas esas emociones tóxicas y no seguir destruyendo nuestro respeto propio, nuestra dignidad, el estar en situaciones donde otros tengan hasta que valernos simplemente porque nosotros hemos entendido que estamos enfermos. Hay situaciones que son reales y eso es obvio, pero hay situaciones que no son tan reales que son provocadas por nuestra mente enfermiza. La Biblia dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El que venció la aflicción, el que venció la tribulación, el que te quiere dar paz es Jesús. Y Él te dice que Él te la va a dar. Solamente tienes que pedírsela y Él te la da. Te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aunque tengas el corazón turbado, aunque te sientas triste y acongojado, Jesús te dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Solo cree. Y dile al Señor, ayúdame. Tírate de rodilla, lánzate en los brazos del Señor y di, ayúdame. Señor, no veo solución a esto. Señor, siento que esto es demasiado para mí. Ayúdame. Saben que hay una historia acerca de un niñito que vive con sus padres en una cuarta planta de un edificio. Pues resulta que este edificio
se encendió en llamas y en ese momento los padres no estaban, sino que el niño estaba solo en el cuarto piso, un niño de 12 años. Los padres habían salido y regresaban rápido, y así fue. Pues el incendio había empezado cerca de las escaleras y las escaleras estaban cerca del ascensor, así que el niño no tenía forma humana de bajar. Los bomberos que están abajo, los padres también están abajo súper preocupados por la situación del niño, porque el niño todo indica que va a morir quemado, va a morir ahogado por el humo. Ya toda la zona estaba negra, todo lo que se veía era humo por todos los muebles que se habían quemado dentro del edificio. Los bomberos habían logrado sacar a todas las personas, menos a este niño. ¿Qué pasa? Que los bomberos dicen, lánzate, lánzate, te vamos a atrapar, tenemos equipo, tenemos trampolín, tenemos cama, tenemos colcha, muchísimas cosas. Pero el niño dice que no, tengo miedo, tengo miedo. Así que uno de los bomberos le dice, háblele usted, le dice al padre. Y el padre comienza, niño, estoy aquí, empieza a llamarlo por su nombre. Pedrito, estoy aquí, lánzate, mi amor, tu mami está aquí, te vamos a atrapar, lánzate, confía en nosotros. El niño dice, papi, no puedo verte, pero conozco tu voz y sé que estás ahí, me voy a lanzar. Así que los bomberos le dicen, voy a contar 3 y cuentan 1, 2 y 3 y el niño se lanzó. Él no veía nada por el humo, no veía nada por la sombra, por el fuego. Sin embargo, el niño confió en la voz de su papá y se lanzó y salvó su vida. Nosotros tenemos un papá que no podemos ver, pero sí podemos escuchar, sí podemos sentir. Como ese niño se lanzó por fe a los brazos de su padre, así nosotros tenemos que lanzarnos por fe a los brazos del Señor y entender que aunque nuestro edificio esté en llama, que aunque aparentemente nuestras situaciones no tengan solución, sí la tienen, porque la tienen en Cristo Jesús. Y si no hay solución, pues el Señor te va a ayudar a salir de ahí y que el edificio se siga encendiendo solo, pero sin ti. Entonces es bueno que recordar que el Señor nos ha dejado medios para que nosotros podamos tener una salud mental, especialmente su palabra. También existe lo que nosotros llamamos los 8 remedios naturales y quiero compartirlo contigo de manera muy breve. El aire puro. Respirar de forma adecuada ayuda a que nuestros órganos puedan recibir oxígeno de manera correcta, especialmente nuestro cerebro. Está una alimentación saludable. Cuando comemos como Dios manda, esto también ayuda. También tenemos el ejercicio. Y el ejercicio es muy importante porque cuando nosotros hacemos ejercicio evitamos que se libere cortisol, que es una sustancia que daña nuestro cuerpo, ¿verdad? También cuando hacemos ejercicio, esto hace que se produzca serotonina, que ayuda a que nos sintamos tranquilos. Está el descanso, un descanso adecuado, ¿verdad? Cuando nosotros estamos descansando, cuando dormimos, entonces se libera melatonina, que es la hormona que regula el sueño. Mientras más luz solar tomemos en el día, pues mejor será nuestro descanso. Claro, sabiendo que tenemos que hacerlo con temperancia. Y cuando hay luz solar, tendemos a estar más contentos, ¿verdad? Más activos que cuando el día está nublado. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe a la serotonina. La serotonina sale más, ¿verdad? O se regula o se expande por nuestro cuerpo mayormente cuando hay sol. Por eso, cuando hay sol, nosotros estamos más activos. También el sol hace que se produzcan endorfinas, que muchos lo llaman la hormona del dolor. ¿Por qué? O la hormona que evita el dolor. Porque cuando nosotros tenemos cierto dolor, entonces vienen esas hormonas, ¿verdad? De la endorfina y trabajan ahí, nos hace sentir una sensación de bienestar. Hay algunos países del hemisferio norte que en invierno las personas sufren de un trastorno llamado TAE, que es trastorno afectivo de estación, porque como el país está sin sol durante un tiempo, entonces las personas tienden a tener un estado de ánimo pues
digamos que no tan fuerte como cuando los días de sol. Por eso si nosotros conocemos a algunas personas o alguna persona que está teniendo ciertos síntomas de enfermedades mentales o está pasando por procesos de depresión, es bueno que dejemos que tome sol porque a veces se encierra. Entonces es bueno que tome aire puro, que coma de manera saludable, que practique ejercicio, que tenga un buen descanso, que se acueste especialmente a las 9 de la noche, porque ya su cuerpo va a aprender y hará el hábito de descansar, que tome sol, que sea temperante, ¿verdad? Temperante en todo el sentido de la palabra, como dijimos al principio. Que las cosas buenas sea lo que vea, lo que coma, lo que escuche, todo lo que haga pueda hacer de manera correcta y en horarios medidos. También ayuda mucho el agua pura, no solo tomarla, sino también bañarse, esos baños de ducha fría, esos baños de ducha fuerte, ¿verdad? O ir a un río. Cuando va a un río, entonces que la corriente le da fuerte ahí en la espalda, pues esto ayuda más. Y por último está la confianza en Dios, que es el más importante. Solemos dejarlo de último porque siempre se dice que lo mejor se deja para el final. ¿Por qué la confianza en Dios es el más importante? Porque mire, no importa si usted come sano, haga ejercicio, descanse, sea temperante, tome luz solar, tome agua pura. Si usted no confía en el Señor, si usted no aprende a depositar sus cargas en Él, entonces no va a sanar. Como la señora que murió de cáncer. ¿Por qué? Porque no había perdonado. Esto tiene que ver con la confianza en Dios. Cuando nosotros aceptamos lo que no podemos cambiar, entonces eso es confianza en Dios. Cuando nosotros vivimos alegre aún en medio del dolor, eso es confianza en Dios. Y cuando hablo de alegría, como dije hace un momento, no me refiero a saltar, brincar y reír a carcajadas. Me refiero de esa alegría que da la gratitud, esa alegría que da la paciencia, esa alegría que da el amor, de entender que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando hablamos de la alimentación, es bueno recordar que necesitamos comer alimentos que tengan litio. ¿Y qué es el litio? El litio es un mineral que ayuda al cerebro a estar en equilibrio, es decir, saludable. Cuando nosotros ingerimos en nuestra dieta alimentos que contengan litio, entonces estamos alimentando nuestro cerebro. ¿Cuáles alimentos tienen litio? Es el berro, las coles, la alquitira, que le llamamos tuna o nopal. Están las lentejas, las habas, los garbanzos, las moras, grosellas y frambuesas, fresas, arroz integral, trigo, maíz y muchos otros. En todos estos alimentos podemos encontrar litio. Y quiero concluir con una historia. Esta historia es de un hombre llamado Horacio Spafford. Aquí pueden ver la imagen de él. Horacio Spafford nació el 20 de octubre del año 1828 en Nueva York. Horacio era un hombre rico, pudiéramos decir rico, pero la mayor riqueza de Horacio estaba en su fe en Dios, en la confianza que él tenía en Dios, en entender que todo obra para bien. Esa era su mayor riqueza. Horacio se casa con una señora llamada Agna o Ana, ¿verdad? En español, porque todos los nombres que voy a mencionar están mayormente en inglés, pero hemos tratado de traducirlo. Él se casa con Ana. El mayor anhelo de esta pareja era un hijo varón. Entonces, cuando Ana queda embarazada, su primer bebé, que lo esperan con ansia, pues resulta que es niña. Ok. Continúan buscando su varoncito y por fin vuelve y queda embarazada. ¿Y qué ustedes creen? Niña otra vez. Cuando vuelve Ana y queda embarazada, niña. Por cuarta vez Ana queda embarazada. ¿Y saben qué? Niña otra vez. Pero ellos no desistieron. Continuaron buscando su varoncito y por fin llegó el niño. Pero tristemente, cuando el niño tenía aproximadamente 1 año, le dio una fiebre, tifo, y el niño murió. Esta familia estaba destrozada, terrible, la pérdida de su bebé. Pero tanto Ana como su esposo, ¿verdad? Continuaron
creyendo que el Señor todo lo que permite obra para bien y que en el cielo, ¿verdad? En la resurrección, ellos podrán volver a encontrarse con su niño. Pues bien, después de un tiempo ocurre un incendio en Chicago, que era donde Horacio tenía todas sus propiedades. Eso ustedes lo pueden buscar en Google, el incendio de Chicago. ¿Qué sucede? Que en este incendio se perdieron todas las propiedades de Horacio. Todas. Lo único que le quedó fue su casa porque estaba en otro lugar. Otro golpe fuerte para esta familia. Ellos tenían unos amigos en Inglaterra, entonces lo invitan a un viaje. El viaje estaba pautado para el 22 de noviembre del año 1873. Era un viaje en un transatlántico, era por mar, ¿verdad? No por avión. Así que cuando llega el día del viaje, Horacio recibe una llamada de una persona que quiere invertir. Imagínense ustedes, cuando usted está en bancarrota y le dicen que quieren invertir y hacer un negocio con usted. Pero Horacio no quiso como que su familia perdiera un día más de vacaciones, unos días más, sino que decide que la esposa y las 4 niñas se vayan adelante y después, cuando él cerrara el negocio, ¿verdad? Entonces él iría. Perfecto, todo quedó organizado y se fueron. ¿Qué sucede? Que cuando se van, al cabo de un tiempecito, Horacio recibe un telegrama. Y el telegrama dice, salvada sola. Él no entendía. Inmediatamente vuelve y se comunica a través de otro telegrama. Y en el próximo telegrama que le envían a Horacio, dice la señora, la esposa Anne, le dice que en ese viaje, murieron las 4 niñas ahogadas, que murieron más de 200 personas y que ella fue una de las que quedó viva. Imagínense qué golpe para este padre. Primero muere su niñito, después el incendio de todas sus propiedades y ahora sus 4 hijas. Admi, de 12 años, Maggie, de 7, Bexy, de 4 y Tanela, de tan solo 18 meses. Murieron sus 4 niñas. Horacio decide embarcarse. Sale en el primer barco que salparía. Cuando Horacio se monta, el piloto del barco lo llama y le dice, Horacio, estamos pasando por el lugar donde se ahogaron sus 4 niñas. ¡Qué golpe! Pero ¿saben qué? Que quizás nosotros nos hubiésemos tirado a llorar ahí. Pero Horacio sabía en quién había creído. Horacio entendía que para los que aman a Dios, todo obran para bien. Horacio fue a su habitación y escribió un himno. En el himnario adventista se llama Tengo Paz. Y es el himno 426 en el himnario nuevo. Y este himno dice, si paz como un río inunda mi ser, o pruebas azotan mi fe, no importa mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. El coro dice, tengo paz con mi Dios, tengo paz con mi Dios. Y la última estrofa dice, Señor, apresura el día final, las nubes partirse veré, vendrá el Señor, la trompeta oiré, gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Te invito a buscar este himno y escucharlo varias veces. Esta primera estrofa de este himno dice que si todo anda bien, hay paz, pero que si hay pruebas que azotan su fe, también hay paz. Quiera Dios que nosotros podamos decir como Horacio, tengo paz. Tengo paz con mi Dios. A pesar de las situaciones, tengo paz con mi Dios. Y el versículo que he mencionado a lo largo de todo este estudio se encuentra en Romanos 8:28 y con él concluyo. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te bendiga.